Bueno, chicos, entonces hoy estábamos hablando acerca de que Jesús es nuestro Salvador. ¿Y sabían ustedes, chicos, que cuando Jesús murió, dio su vida por nosotros, lo que Él dijo en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen? Ese es el corazón de Jesús, perdonar aún a los que estaban clavándolo. Y vamos a aprender la historia de Esteban, alguien que murió por el testimonio de Cristo Jesús. ¿Y saben qué? Él hizo el mismo ejemplo de Cristo. Ellos nos enseñan a perdonar a aquellos que nos ofenden, aquellos que nos persiguen por predicar el evangelio. El perdón, chicos, es un regalo que nosotros dejamos libre a las personas y le oramos por ellas para que ellas también puedan conocer el perdón de Cristo Jesús. En aquellos días, dice en Hechos 6, estaba creciendo el número de los discípulos y hubieron murmuración entre los griegos contra los hebreos porque sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. La iglesia antes compartían todo lo que tenían, pero habían judíos y habían gentiles que habían venido a creer en Jesús. Y entonces decían, a las que no son judías las están tratando mal, no les están dando de comer bien. Entonces los discípulos dice que convocaron a todos los discípulos y dijeron, ¿saben qué? Nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. No podemos estar sirviendo mesas y haciéndolo todo. Entonces, encuentre 7 hombres que sean de buen testimonio. ¿Qué significa un buen testimonio, chicos? Un buen testimonio es una persona que vive una conducta correcta y que vive una conducta guiada por el Espíritu Santo, que cree en Cristo Jesús y que no está haciendo las cosas malas que hace la gente en el mundo. Es bueno cuidar el testimonio. Y dice, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y de los cuales pongamos en esta obra. Y nosotros persistiremos en la oración y en la palabra de Dios. Es decir, ellos querían buscar 7 personas que se encargaran de cuidar a las viudas mientras ellos seguían predicando la palabra de Dios. Voy a hacer un paréntesis aquí y guardar el buen testimonio, chicos, a veces significa vestirse decorosamente, cubiertos bien. A veces también significa que no vamos a estar yendo a fiestas, hablando cosas feas, porque nosotros representamos a Jesús. Y entonces que las personas miren que nosotros podemos tener paz sin necesidad de estar haciendo las cosas malas que hay en el mundo, que Cristo ha cambiado nuestro corazón de tal forma que tenemos la paz y el gozo de Dios sin necesidad de hacer las cosas malas. Entonces les quería comentar eso. Pero sigamos con la historia. Y dice que les pareció bien a la multitud y eligieron a 7 hombres. Uno de ellos se llamaba Esteban. Habían otros como Felipe, Procoro, Nicanor y Timón y Parmenas, Nicolás, proselito de Antioquía. Y entonces ellos, los apóstoles, pusieron manos sobre ellos, oraron, o sea, le pusieron las manos y fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice, pero Esteban estaba lleno de gracia y de potencia, o sea, él tenía poder del Espíritu Santo, hacía prodigios y milagros, así como Jesús, él tenía el mismo Espíritu de Dios en él, operando, haciendo milagros. Y dice que eso no les pareció a algunos de la iglesia que se llamaban los libertinos de la sinagoga, los creneos y los alejandrinos y los de Sicilia. Y estaban peleándose con Esteban. Pero dice que no podían resistir la sabiduría al espíritu con que él hablaba. ¿Con qué espíritu estaban ellos hablando? Era el Espíritu Santo. Entonces no podían resistirlo, no le podían ganar. Y en sus argumentos, entonces pagaron a unos hombres que dijeron que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y conmovieron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetieron, lo arrebataron y le trajeron al concilio. Imagínense que Esteban estaba haciendo cosas lindas, estaba orando por las personas y estaban siendo sanas, habían liberaciones, habían todo lo que la Biblia dice, que echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos, que se convierten las personas a Cristo Jesús. Pero eso no les gustó a algunas personas y lo llevaron a un tribunal, a un juicio.
Y entonces pusieron testigos falsos que dijeron, este hombre no deja de hablar blasfemias contra este lugar santo y la ley, porque hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y mudará las ordenanzas que Dios nos dio a través de Moisés. Acuérdense, chicos, que el evangelio es de que nosotros no podemos cumplir la ley porque no somos perfectos, somos humanos. Pero Cristo Jesús cumplió la ley y si nosotros creemos y recibimos su perdón, entonces Él nos hace justos, aun cuando no lo merecíamos. Y eso no les parecía a las personas que no creían en Cristo Jesús. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Cuando nosotros, chicos, estamos predicando el evangelio y aún así nos persiguieran, nos llevaran a tribunales, saben que el Espíritu Santo va a mostrar su gloria, así como lo hizo con Esteban. Su rostro parecía como un ángel. El príncipe de los sacerdotes le preguntó a Esteban, ¿eso es cierto? Y miren en lo que Esteban va a decir. Dice, escuchen hermanos, padres, oigan, el Dios de la gloria le apareció a Abraham cuando estaba en Mesopotamia y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, ven a la tierra que te mostraré. Y salió de la tierra de los caldeos y habitó en Charán. Y de ahí muerto el padre, le traspasó a esta tierra en la cual ustedes habitan ahora. Entonces, Esteban le dice, ¿se acuerdan cuando Dios le prometió a Abraham darle la tierra prometida, aunque él no tenía ni una casa, no tenía ni un pie en ese lugar? Dios se la prometió y ahora ustedes están aquí. Dios cumplió esa promesa, les dijo Esteban. Y dice, aunque no le dio herencia en ella, ni siquiera poner un pie, le prometió que se la daría para posesión. Y saben ustedes que hasta el día de hoy, el pueblo de Israel tiene la posesión de esa tierra. Y hay muchas naciones que se levantan en contra del pueblo de Dios. Pero Dios nos mandó a nosotros a bendecir a Israel, porque dice que el que bendice a Israel será bendito. Y el que lo maldice va a recibir maldición. Entonces, la promesa de Dios, no importa lo que diga el mundo, Dios le dijo a Abraham, esta tierra es para ti. Y hasta el día de hoy, ahí está Israel. Aunque se andan peleando con Israel todas estas naciones, Dios prometió y ahí está la promesa de Dios cumplida. Y dice, y se la daré a su simiente después de él. Y aunque él no tenía hijos, Dios le dijo que se lo iba a dar a sus hijos y él no tenía hijos. Y dice que Dios le dijo, su simiente será extranjera en tierra ajena, los reducirán a servidumbre, los van a tratar mal por 400 años, pero yo voy a juzgar, dijo Dios, la nación de la cual serán siervos y después saldrán y me servirán en este lugar. Dios les dijo hasta que Egipto los iba a hacer esclavos. Dios se lo prometió a Abraham y le dijo, pero no te preocupes, van a regresar a esta tierra. Y después dice que Dios hizo un pacto de la circuncisión y Abraham engendró a Isaac, o sea, tuvo un bebé que se llama Isaac y le hizo la circuncisión, que es una señal de que Dios, para recordar que Dios hizo esa promesa de salvación para Abraham. Y dice que también tuvo a Jacob, a Isaac y a todos los 12 patriarcas, que son todos los hijos de Jacob. Pero estos patriarcas, o sea, que son los líderes de las tribus de Israel, dice que los patriarcas estaban llenos de envidia y vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con José y lo libró de todas sus tribulaciones. Chicos, no importan las tribulaciones que tú pases, Dios te va a librar. Y dice que le dio gracia y sabiduría. Pídale a Dios, Señor, dame gracia, dame favor, dame sabiduría. En la presencia de Faraón, el rey de Egipto, dice que lo puso por gobernador. ¿Se acuerdan la historia de José? Que José lo venden sus hermanos, lo llevan a Egipto. Y está Esteban contando estas historias a todos en el tribunal que lo llevaron por predicar la palabra de Dios. Y dice que después hubo hambre en Egipto y los padres no encontraban alimento. Y entonces Jacob
escuchó que había trigo en Egipto y entonces envió a los padres por primera vez. Y entonces, en la segunda vez que regresaron a Egipto a ver a José, que José ahora él era el que administraba todo Egipto, y Jesús, y cuando vinieron la segunda vez, dice que Josué fue conocido de sus hermanos y fue sabido de Faraón el linaje de José. Entonces, Faraón no sabía que José era un hebreo. Y entonces ahí revela, yo soy un hebreo y también se revela a sus hermanos. Yo soy el hermano que ustedes vendieron. Y entonces ahí es como llega Jacob a Egipto, ahí muere y después dice que los pasan a Shequem. Después, cuando llegó el tiempo de la promesa, el pueblo de Israel creció, se multiplicó en Egipto hasta que se levantó otro rey en Egipto que no conocía a José. ¿Y qué pasó ahí? Dios les manda un libertador. ¿Se acuerdan que nace Moisés y Faraón quiere matar a todos los bebés? Pero ahí viene Moisés, su mamá lo pone en una cesta y la hija de Faraón lo rescata. Y ese es el plan de Dios para salvar a los israelitas. Moisés crece como egipcio y dice que le enseñan la sabiduría de los egipcios. Era poderoso en dichos y en hechos, tenía mucha autoridad. Y cuando cumplió 40 años, dice que le vino la voluntad de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y ahí dice que él pensó, ay, ellos van a saber que yo los voy a liberar porque Dios quiere que yo los haga libres. Pero ¿saben qué pasó? Se estaban peleando entre ellos y él les regaña, les dice, no se peleen, les dice. ¿Por qué se están peleando si son hermanos? Y ahí los hermanos le dijeron, ¿sabes qué? Me quieres matar, así como mataste al egipcio. Y entonces ahí Moisés se asusta y sale corriendo. Dice que se va de extranjero a la tierra de Midian y tiene 2 hijos. Y ahí dice que el ángel del Señor se le apareció en una zarza ardiente y Dios le habla que vaya a salvar a su pueblo. Y entonces dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y Moisés no se atrevía a mirar la zarza y le dijo, quítate los zapatos, porque la tierra que pisas es santa. Yo he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor y voy a librarlos. Así que ven, te mandaré a Egipto. Dios escucha tu clamor. Si tienes un problema, clama al Señor porque Él te va a escuchar. Y sabes que Él ya envió un libertador y su nombre es Cristo Jesús y Él tiene poder para salvarte de todas tus tribulaciones. Pero y entonces dice que Moisés regresa a decirle a los israelitas, yo los voy a sacar porque el Señor los va a sacar. Pero dice que los israelitas, ¿qué pasó? No lo quisieron recibir. Le dijeron, ¿y quién te puso por príncipe y juez? A este envió Dios por príncipe y redentor con la mano del ángel que le apareció en la zarza. Ellos rechazaron al enviado de Dios. Y aunque hizo milagros porque los sacó, los llevó por el Mar Rojo, por el desierto, por 40 años estuvieron en el desierto y fue un profeta para ellos. Pero ¿saben qué? Ellos no quisieron obedecer, lo desecharon, se apartaron de corazón a Egipto. Le hicieron lo mismo que le hicieron a Cristo Jesús. ¿Y qué hicieron en Egipto? ¿Qué hicieron en el desierto? Dice que le dijeron a Aarón, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Chicos, la idolatría es algo bien serio porque Dios es un Dios celoso. Él no quiere que adoremos otros dioses, Él quiere que lo adoremos a Él nada más. Pero los israelitas traían sus dioses de Egipto y hay que tener cuidado porque en este tiempo los dioses de todas las naciones están en nuestra cultura, están en nuestra televisión, están en nuestros videos que miramos, están
la idolatría está infiltrada en casi todo. Entonces, tenemos que tener discernimiento del Espíritu Santo, de no estar practicando cosas de idolatría, de la nueva era, del hinduismo, del budismo, aunque les digan de los cuentos de los nativos o incluso de los mayas, rituales, todo eso, aunque les digan, no, es cultural, es bonito, ay, qué lindo. No, 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 mucho cuidado porque es idolatría, porque los israelitas volvieron su corazón a los ídolos de Egipto. Entonces, hay que tener cuidado con eso, chicos, para no caer en idolatría. Y dice que hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y las obras de su mano y se holgaron. Y Dios se apartó, los entregó a que sirviesen al ejército del cielo. O sea que si estamos adorando a otros dioses, chicos, entonces Dios dice que no le gusta eso, a él se apartó de ellos. Por eso. Y entonces dice que me ofreciste víctimas, sacrificios en el desierto por 40 años. No, dice, le ofreciste sacrificios a Moloc, a la estrella de vuestro Dios, a figuras que ustedes hicieron para adorarlos. Y dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, hablando a Moisés que lo hiciese según la forma que había visto. Dios le había dicho a Moisés cómo adorar a Dios, pero ellos adoraron a otros dioses. Y también dice que recibió, entonces Moisés recibió todo cómo adorar a Dios y ellos fueron enseñando las leyes de Dios a todos hasta que llegó el rey David que quería construir una casa para Dios. Pero Dios le dijo, no la vas a construir tú, sino que la va a construir tu hijo Salomón. Y además Dios dice, el cielo es mi trono, la tierra es donde yo pongo mis pies. ¿Qué casa me vas a hacer tú a mí? Dice el Señor. ¿Cuál es el lugar de mi reposo si yo creé todas las cosas? Pero ¿saben qué? El pueblo de Israel dice que eran duros de servicio, eran necios, no estaban no estaban en el pacto que Dios había hecho en su corazón. Ellos seguían la ley de Moisés, pero no en su corazón. Y entonces le dijo, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, como tus padres, ustedes también. ¿A qué profeta no persiguieron vuestros padres y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo? Chicos, han venido los israelitas, el pueblo de Israel estaba matando a los profetas que hablaban acerca de la venida de Jesús. Estaban resistiendo la liberación de Cristo Jesús y Dios les dice, eran necios y desobedientes porque mataron a los que anunciaban la venida de Cristo. Y ahora ustedes son entregadores y matadores que recibieron la ley por ángeles y no la guardaron. Entonces los israelitas seguían con ese mismo patrón. Y oyendo estas cosas, regañaban de sus corazones, crujían sus dientes contra Esteban. Pero él estaba lleno del Espíritu Santo, puso sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Miren qué lindo, chicos. Aquí Esteban les está diciendo a estas personas que ustedes están rechazando a Jesús, así como rechazaron a Moisés, así como rechazaron a los profetas, y todos se enojaron contra él. ¿Pero qué? Dios no estaba enojado con él. Dios resplandeció su gloria sobre él. Y Esteban vio la gloria de Dios. Cuando nosotros, chicos, abrazamos a Cristo Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador, vamos a poder ver su gloria, aunque a las personas de alrededor no les guste. Vamos a ver qué más. Y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y dando grandes voces se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él. No querían escuchar que Jesús está vivo. Esteban vio a Cristo Jesús resucitado. Y el Cristo vive, chicos, y esa es una gran noticia. Pero eso no les gustó a las personas que lo estaban en el tribunal. ¿Y saben qué? Lo echaron fuera de la ciudad, lo apedrearon y los testigos lo pusieron sus vestidos a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ayer vimos, el sábado pasado vimos la historia de Pablo. Pero miren, ahí le fueron a poner sus
sus ropas porque le iban a ir a apedrear a Esteban, invocando él y diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Saben? Esas fueron las palabras de Cristo Jesús. Él entregó su espíritu a Dios, ¿saben? Y dijo, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no perdónales este pecado. Así murió Jesús diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Por qué durmió, chicos? Porque nosotros que tenemos vida en Cristo Jesús, dice que no vamos a ver la segunda muerte, sino que dice que vamos a tener vida eterna. Entonces, chicos, quiero invitarlos a que pongamos nuestra fe en Cristo Jesús y que no lo rechacemos como rechazó el pueblo de Israel a Moisés, a los profetas, a Esteban, a Jesús. No, nosotros seamos obedientes y saben que prediquemos llenos del Espíritu Santo, que aún que las personas se enojen, aun que nos lleven a un tribunal, nosotros estamos con nuestros ojos en Cristo Jesús y vamos a ver la gloria de Dios. ¿Y saben qué? Orar y perdonar a los que nos persiguen. Decir, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Te pido que ellos puedan conocerte, que abra sus ojos para que ellos puedan conocerte. Muy bien, chicos, y ahora sí vamos a ver la historia, pero yo se las quería leer de la Biblia, porque la palabra de Dios, ¿saben qué? Es viva y eficaz y corta, dice, y hace una obra en nosotros, que aunque no la podemos ver, está ahí. Por eso es importante leer de la escritura.